tú podrías tomarla y comenzar a trabajar con ella, y al final del día, en un par de días, meses, timbrar con nosotros, etcétera, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de restricción. Ok, aclarando este punto, vamos a pasar a un ejemplo. Es un ejemplo construido en C#. Yo todos los ejemplos los traía bien en C#, aunque también existen para Delphi, pero bueno. De lo que es la generación, este ejemplo viene en el kit pack y se muestra cómo generar un CFDI desde cero. ¿Ok? Y para generarlo desde cero utilizamos la biblioteca de clases que les comentaba. Algunas personas en algún momento me preguntan, oye, ¿y para Visual Basic se puede utilizar para Visual Basic? Se puede utilizar en visualbasic.net. En este momento la versión de C# la podrías utilizar para visualbasic.net, pero no hay ejemplos para Visual Basic, solamente son ejemplos para C#. Bueno, aunque digo, si alguno de los usuarios quiere traducir los ejemplos y proporcionárselos a la comunidad, pues bienvenido sería, ¿no? Pero en este momento no hay ejemplos de cómo usar este assembly. Bueno, en el caso de C#, recordemos que se llama assembly, es un assembly que puedas usar, ver cómo se usa en Visual Basic no existe. Ok, el uso de la librería es muy sencillo, ¿no? Tenemos una clase llamada Electronic Document, a donde le asigno los datos, ¿no? En esta parte, para los que estamos viendo en este momento, le asignamos los datos, ¿no? La versión que quiero generar, la serie, el folio, etcétera, etcétera, etcétera. Le voy asignando todos los datos, ¿no? Del emisor, del receptor, ¿ok? Es solamente asignación de datos, es muy sencillo, están todas las propiedades y métodos expuestos, ¿ok? Manejamos si tienes varios conceptos, por ejemplo aquí, aunque lo comenté, tengo manejo de información aduanera, por si importan pedimentos, partes, también aquí hay un ejemplo, parte de lo que es, las partes, de cómo se agregaría una parte, cómo se va haciendo. Si se dan cuenta es muy sencillo, solamente estoy creando objetos e irlos asignando, ¿no? Por ejemplo aquí, agrego un concepto y le asigno los valores. Es muy sencillo. Ok, ya teniendo todos los valores asignados, vamos a buscar el método en el que se va a ejecutar. En esta parte estoy diciéndole que llene todos los valores. En este caso le estoy diciendo algunas propiedades del proveedor, que en este caso es facturación. Los parámetros que nos solicita facturación. Asigno los parámetros que me solicita facturación y en este momento hago el proceso de timbrado. ¿Ok? Este proveedor es una variable que ya he creado inicialmente, que hace parte del assembly que se entrega. ¿Ok? Ya hace la parte de la generación del timbre y aquí estoy guardando el XML. Con estas dos líneas, ya genero, con esta línea, timbro. Y con esta línea, si se dan cuenta es muy sencillo. Proveedor.generar timbre y le envío los datos y le digo a Electronic Document, le digo Save to File. Con eso, en el momento que le digo Save to File, ya me está generando en el disco duro, ya me está generando el CFD con el timbre ya incluido que me devolvió el pack. ¿Dónde está la magia? Cuando yo le digo generar timbre, a este objeto, cuando llamo a este método, le debo pasar un objeto de tipo Electronic Document y ya hace el proceso internamente. Genera todo lo necesario y se lo envía al pack y regresando incluye el timbre dentro del Electronic Document para que ya le diga solamente Save to File. Si se dan cuenta es también muy sencillo. Aquí ya no te preocupaste de cómo generaste cómo le hice el certificado de sello, que si era válido, porque todo este proceso ya lo incluye este assembly, o en el caso de Delphi se entrega una BPL. Ya hace todo este proceso, ya te valida, ya internamente le está validando si colocaste bien el RFC, si es válido contra el esquema, si el certificado no está caducado, si el certificado fue expedido por el SAT, si estás utilizando una fiel o un certificado de sello. Una de las validaciones yo creo que más importantes que se tienen es precisamente esto, porque conozco casos de empresas que adquieren software comercial muy conocidos y de mucho nombre en el mercado, pero que al final del día no les valida que se firmaron con la fiel y con el certificado de sello. ¿Qué pasa? Se configura el sistema y se coloca la fiel y termina generando un montón de CFDs con el sello. ¿Qué sucede al final del día? Tengo un montón de facturas generadas con la fiel y no con el certificado de sello, por lo tanto no son válidas. Con este caso la librería ya incluye todo este tipo de validaciones. Por ejemplo, si tú colocas un RFC y colocas un certificado de otra persona, te dice, oye, el RFC que me está dando no es válido contra el certificado. Oye, el certificado ya fue revocado, el certificado ya se venció. Y así, ¿no? Te va haciendo una serie de validaciones. Por ejemplo, te puede decir, oye, el código
el código postal no es de 5 posiciones, y así va ejecutando diferentes tipos de validaciones. Ahora, no te preocupas con la librería, ya no te preocupas de, oye, el formato de la fecha es así, pues de esta forma, oye, ¿qué parámetros debo pasar? No, ya él hace toda esta parte. Valida, por ejemplo, que el RFC del emisor sea correcto contra lo exigido en la estructura del SAT, sea correcto contra el certificado. Son aproximadamente entre 15 y 20 validaciones que ya incluye sin que tú tengas que hacer nada. Lo único es que cuando le dices save to file o cuando le dices generar timbre, ya hace el proceso de validación. Antes de enviarlo al PAC, eso es bien importante. Ya se hace el proceso de validación. ¿Ok? Alguien me puede decir, oye, sí, pero es muy costoso en tiempo. Pues no, realmente no. Creo que son 200 milésimas de segundo lo que se está tratando en la librería. Entonces es muy, muy rápido este proceso de generación y no tiene grandes implicaciones. Vienen más ejemplos, digo, este es el ejemplo más básico. En este momento lo voy a ejecutar para que veamos un poquito cómo funciona. Ok, aquí tengo el ejemplo, esto es parte del kit pack que se les entrega. Hay una descripción de qué es lo que se ejecuta y cómo funciona. Y le damos a ejecutar. En este momento llega a Field Data, rellena los datos, hagamos de cuenta que está llenando los datos del emisor, receptor, eso es lo que hace esa función. Definimos algunos parámetros que me pide el proveedor y mandamos a timbrar. En este momento se va a timbrar y regresa, ya en Electronic Document tenemos, me está dando un problema curiosamente, siempre que haces una demostración, algo tiene que fallar. No, bueno, en este momento me estaba dando un problema de conexión a internet. Ok, en este momento, si se dan cuenta, ya generé el timbre. Ya dentro de Electronic Document ya tengo el timbre, ok, y lo que voy a hacer es salvarlo a disco. Le digo, ¿dónde me lo salve? Ok, le estoy diciendo que me lo salve en esta ruta, junto con este nombre, y listo, el proceso ha terminado. Es muy sencillo, porque aquí es donde mando a timbrar, y aquí es donde lo estoy salvando a disco duro. Ok, y aquí termino todo el ejemplo. Aquí de una forma visual bonita coloco los datos que me está devolviendo el web service, por si yo quisiera verificarlos. ¿Cuánto tiempo estamos empleando para esto? Perdón. Voy a volverlo a ejecutar, el ejemplo, nuevamente. Y estamos gastando 693 milésimas de segundo en todo el proceso. ¿Qué es todo el proceso? El proceso incluye cargado de datos, generación del pre-CFDI, envío al PAC, retorno del recepción por parte bueno, lo que nos envía el PAC, que es el timbre, integración del timbre al documento y generación al disco duro. Son aproximadamente 6 tareas que la estamos haciendo en 693 milésimas de segundo. Es muy, muy poco el tiempo que conlleva esta operación, ¿no? Y la facilidad que tienen ustedes de integrarlo. ¿Ok? Entonces, retomando la parte de la biblioteca que entregamos, bueno, es recordar, ¿no? Ya hace la generación y el timbrado del CFDI, ya maneja toda la parte de la integración con facturación, y bueno, estas son las versiones que tenemos en este momento disponible. Esperamos el 27 de mayo estar liberando la versión para la DLL, la DLL que permite integrarse a cualquier lenguaje de programación. Ok, ya vimos el ejemplo, y bueno, con esto terminamos la primera parte, que es la parte del uso del web service. Entonces, resumiendo, el uso del web service lo haces tú directamente desde tu programa, o sea, modificas tu sistema, puedes utilizar la librería o puedes definitivamente hacerlo tú a mano. Esta parte, te entregamos documentación, que es nuestro kit pack, y ejemplos de cómo debes hacerlos. Estos ejemplos vienen en C#, y bueno, ya tú verías, si utilizas un lenguaje diferente, cómo hacer el proceso de integración. Entraríamos a la segunda parte, porque esto es cómo consumir el web service. ¿Qué pasa si tú no tienes desarrolladores, si no quieres hacer este proceso de integración, no tienes tiempo, etcétera, etcétera, y no quieres echarte toda esta parte de la validación, etcétera? Bueno, tenemos una segunda opción, que es la integración a través del código de la integración al ERP. Esta parte la hemos creado precisamente por eso, porque hay empresas que nos dicen, oye, yo ni tengo tiempo, ni tengo gente, ni me voy a poner a desarrollar esta parte. No tienes una herramienta con la que podamos hacerlo. Es esto, es una aplicación desarrollada para Win32 o Win64, bueno, de 32 a 64 bits, fue desarrollada en C# que permite hacer el proceso de integración, también de forma rápida, sencilla. ¿Y esto qué significa? Nosotros te entregamos un layout donde te definimos qué debes y cómo debes de entregarlo, ¿no? Es un archivo de Excel donde te damos la especificación muy detallada, campo por campo,
valor por valor, cuál dato es obligatorio, cuál es opcional, en qué formato debes entregarlo, qué no nos debes de entregar, etcétera, etcétera. Te entregamos esa documentación y con esa documentación tú armas tu archivo de texto, nos lo entregas y nosotros hacemos una validación. ¿Ok? Verificamos si lo que nos estás entregando es correcto y lo probamos con nuestro sistema. ¿Cómo funciona de forma general esta parte? Voy a adelantarme un poquito en la presentación y ya regresamos a esta parte. Tú desde tu ERP generas el archivo de texto y lo colocas en una bandeja, en una carpeta previamente definida por la aplicación. La aplicación tiene una serie de parámetros que tú puedes configurar. ¿Ok? Como la bandeja de entrada, la bandeja de salida, el formato para usar, etcétera. Tú dejas esta bandeja, este archivo en la bandeja de entrada y la aplicación detecta automáticamente, ojo, esto es bien importante, no es un barrido cada N minutos, sino detecta automáticamente que tú acabas de dejar un archivo, lo toma y comienza el procesamiento. Primero lo mete dentro del sistema y lo elimina de la bandeja. Lo toma y lo guarda dentro de la base de datos. Quiero comentar que la aplicación utiliza un motor de base de datos que requiere cero administración. No se preocupen si dicen, oye, ya administrar un motor. No se preocupen, es un motor de base de datos que requiere cero administración. No tienes que estar configurando ni haciendo nada, ¿no? Solamente quiero comentarlo porque eso le da robustez a la aplicación. ¿Ok? La aplicación, que se llama en este caso Electronic Document Server, toma el documento, lo encola, crea una cola. ¿Y esto por qué? Porque tú me puedes entregar 5.000 archivos y yo no los voy a poder procesar todos al tiempo. Entonces él toma y crea una cola. Una vez encolado comienza el procesamiento de archivo. Llegado su momento lo toma el archivo, verifica que todo esté bien. Si llega a haber algún error en el archivo, crea una bitácora de errores donde te dice, oye, por ejemplo, en la línea 5, posición 150, se esperaba un entero y me entregaste un string, porque ahí venía el número, el código postal. Son numéricos, pero tú me entregaste A. Entonces te va a generar esta bitácora donde tú puedes ver qué pasó. Tú podrías decir, ok, quiero ver qué pasó y cuál fue el archivo que procesó. Simplemente das clic derecho y dices ver el archivo y automáticamente ves y verificas dónde está el error. Y ese documento no se generó, bueno, no se pudo procesar porque hay un error en el archivo. Una vez que el archivo ya está correcto, el archivo que tú entregaste a la aplicación es correcto, comienza la generación. Entonces se carga el certificado, se genera internamente lo que es el pre-CFDI y se envía hacia el PAC. Se envía hacia el PAC. Ese envío hacia el PAC se verifica si tenemos conexión a internet, si el PAC en ese momento está disponible, etcétera, etcétera. Una vez que el PAC lo recibe, bueno, hace el proceso de validación y retorna el timbre. La aplicación integra el timbre dentro del CFDI y termina generando tanto el CFDI en la carpeta de salida, que vemos acá, genera el CFDI y la representación impresa si tú así lo quisiste. Si tú configuras a la aplicación que cuando el XML se genere el PDF, automáticamente la aplicación lo va a hacer. La representación impresa cumpliendo con toda la parte que exige el SAT. Ok, quiero comentar que todo este proceso es asíncrono, o sea, tú no tienes que esperarte, tú solamente colocas el archivo y te esperas, colocas el archivo y en menos de un segundo ya tienes la salida. Los tiempos que ahorita estamos manejando es entre 700 y 900 milésimas de segundo. O sea, por cada CFDI es menos de un segundo. ¿Y qué significa menos de un segundo? Todo el procesamiento. O sea, tomar el archivo y encolarlo, enviarlo al PAC, verificar que todo esté bien, integrar el timbre, generar el PDF, generar el código de barra bidimensional, porque se requiere para la representación impresa, y darte la salida. Entonces el proceso es muy, muy rápido y es asíncrono. O sea, tú no te quedas esperando ahí, ni te quedas dándole clic a la aplicación para que tome cada archivo, no. Tú déjala, la minimizas, queda en el try icon, al lado del reloj de Windows, y ahí te quedas, tú te vas, tu RP está colocando los archivos y está